Bueno, vamos a comenzar. Según lo que les había mandado al grupo, comenzábamos con la 14.1, ¿verdad? Sí, arrancamos con la 14.1. Bueno, entonces, lo primero que definimos nosotros en esta parte es de lo que trata una función en varias variables. Entonces, supongamos que D es un conjunto de n-hadas de números reales, una función de valores reales f en D es una regla que asigna un único número real individual W que es igual a f de x1, x2 hasta xn a cada elemento del conjunto D. El conjunto D se llama dominio y el conjunto de valores asignados mediante f, W es el rango, ¿verdad? El símbolo W es la variable dependiente y se dice que f es una función de n variables independientes, desde x1 hasta xn. También se le llaman variables de entrada y a W se le llama función de salida. Aterrizando eso, aterrizando eso a nuestro contexto, nosotros en esencia tenemos lo siguiente, pues son los dos tipos de funciones que trabajamos nosotros. Entonces, 14.1, que son funciones en varias variables. Entonces, primero asignamos o tenemos dos casos. Una función f que va de R2, o mejor así, que va de un conjunto D, que es un subconjunto de R2, a un conjunto, por ejemplo, R, que es un subconjunto de los reales. Y tenemos funciones que van de un conjunto D, que es un subconjunto de R3, a un conjunto R, que es un subconjunto de los reales. Entonces, en este caso, un par ordenado, porque esa es la forma de los elementos que hay en D, asocia un número W, bueno, no necesariamente W, regularmente le dicen Z igual a f de XY. Y esta función asocia una terna a un valor W que es igual a f de XYZ. Entonces, estos son los dos tipos de funciones que trabajamos en la sección, ¿verdad? O en el capítulo, que son funciones de dos variables y funciones de tres variables. Check. Eso para que lo tengamos pendiente. Esta es la regla de asignación, ¿verdad? O el diagrama de flechas. Entonces, a cada par ordenado se le asocia un valor en la recta. Ahora, hay un detalle. Esta línea recta está perpendicular al origen. O sea que ustedes la ven que pasa por o sea, esta vista es como quien dice desde arriba. Entonces, esto asocia a F, mediante F, a estos pares ordenados, le asocia cada uno de esos valores. Es solo para que lo tengamos en mente, ¿verdad? Dominio y rangos. Bueno, en nuestro caso, nosotros podemos graficar dominios de funciones de R2 en R. Pero esos dominios nos vamos a auxiliar con Desmos, nos podemos auxiliar con Desmos, ¿verdad? Solo tenemos que recordar las restricciones del caso.
Es decir, si se fijan, aquí la restricción para esta función es que el argumento sea mayor o igual que 0. Entonces, y menos x cuadrado mayor o igual que 0 me da este conjunto. Luego, esta función z igual a 1 entre x y, esta de aquí, lo único que sabemos que no va a pasar es que el denominador es 0. Entonces, este producto es 0 solamente cuando uno de los dos es 0. Entonces, nuestro dominio podría ser todos los pares ordenados x, y, tales que x por y sea distinto de 0. En el caso del seno, el seno sabemos que no tiene restricción porque el dominio son los reales. Entonces, x por y, entonces todos los elementos de R2 me formarían parte del dominio para esta función z igual a seno de x por y. Entonces, dependiendo del tipo de función, nosotros podemos graficar estas regiones, ¿verdad? En el caso de 3 variables, ya estamos hablando de un espacio, ¿verdad? Estamos hablando de un cuerpo o de una, bueno, no es un cuerpo, sino que un sólido, digamos, en R3. Ese sería el dominio. Cada punto del sólido se le asigna un valor W mediante la función F. Entonces, en el caso de 2 variables, tenemos un par de definiciones importantes. Tenemos punto interior. Punto interior es aquel, miran esta figura de acá, ¿verdad? La figura A. Entonces, bueno, aquí mejor. En esta. Este es un punto interior porque sin importar el radio que yo le dé a este disco abierto, este radio puede ser tan pequeño como nosotros queramos, este de aquí, puede ser pequeño, 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 y sin importar el radio que yo tome, siempre voy a tener puntos dentro de la región. Por eso le dicen punto interior. Está el otro que es el punto frontera. El punto frontera tiene la característica que sin importar qué tan pequeño el radio que tomen, siempre va a tener puntos dentro y puntos que están fuera de la región. Entonces a ese le dicen punto frontera. Nada más, solo es para que los conozcan. Luego, los puntos interiores de la región forman un conjunto que le dicen el interior. Los puntos frontera forman el conjunto que le llaman frontera. Una región abierta solo consta de puntos interiores y una región cerrada consta de interiores más su frontera. Entonces aquí más o menos es lo que vemos en este caso. Por ejemplo, en esta primera figura vemos un disco formado por puntos interiores. En este caso, este borde azul es la frontera y ahora estos dos unidos forman una región cerrada. Nada más. Luego dice, una región en el plano está acotada si está dentro de un disco de radio fijo. Una región es no acotada si carece de frontera. Bueno, sabemos nosotros que al tomar un punto, y sin importar el punto que yo tome dentro de la región, y yo logro encontrar un radio fijo tal que todo el disco contenga a la región, decimos que la región es acotada. Nada más. Curvas de nivel, gráfico y contornos de funciones en 2 variables. Aquí está la definición. El conjunto de puntos en el plano donde la función f de x, y tiene valores constantes, f de x, y igual a c, se llama curva de nivel de f. El conjunto de todos los puntos x, y, f de x, y en el espacio para x, y en el dominio se llama gráfico. La gráfica de f también le dicen superficie z igual a f de x, y. ¿Qué más tenemos por acá? Para que más o menos nos guiemos.
Las curvas de nivel son estas líneas que ustedes ven aquí abajo proyectadas. Miren. Esta, por ejemplo. Estos elipses creo que son, ¿verdad? Que están proyectados en el plano XY corresponden a las curvas de nivel para esto. ¿Qué significan en esencia las curvas de nivel? Voy a llevar esta superficie. Miren, más o menos la idea para las curvas de nivel van más o menos así. La cuestión es que nosotros, por ejemplo, vaya, voy a trasladar esta. Ahora sí, con una línea. Aquí. Entonces. Esto aquí forma un plano. Aquí hay un plano. Este plano corta la superficie. ¿En qué altura? Corta la superficie en Z igual a C. Se recuerden que es un plano. Esto solo es una porción de un plano. Que es Z igual a C. La cual fue cortado el plano y me quedó eso. Entonces el borde y luego la proyección de ese corte de la superficie con el plano, a eso se le conoce curva como curva de nivel. Ustedes hacen lo mismo para cada una de estas. Ustedes van a ver los distintos elipses. Vamos a ver si puedo dibujar este. Entonces, estos planos que ustedes ven aquí, que son los que cortan, obviamente son valores distintos de C, ¿verdad? Esto es un C1, este es C1, este es C2, digamos. Son distintos valores de C que al cortar la superficie con los planos se forma este borde y ese borde proyectado sobre XY de manera individual se llama curva de nivel. En conjunto le dicen mapa de contornos o mapa de curvas de nivel. ¿Para qué nos sirven? Bueno, en ingeniería lo usan bastante en civil para los levantamientos topográficos. No sé si han visto esas curvas que tienen alturas. Entonces, con esa ustedes más o menos pueden estimar el volumen de lo que están quitando de alguna voladura o la cantidad de material que están extrayendo ustedes, de no tener una figura, ¿verdad?, geométrica, que de no tener algo conocido, un sólido conocido que nosotros le podamos calcular volumen. Nosotros mediante cálculo podemos estimar volumen de eso que ustedes están reemplazando, por ahí lo pueden aproximar. Esa es una idea, ¿verdad? Entonces ahí he visto que en ingeniería usan las curvas de nivel como tal. Así, propiamente hablando de las curvas de nivel, ¿verdad? Ahí es que las utilizan. Entonces, más o menos esa es la noción. Recuerde, el conjunto, o sea, todas las curvas de nivel dibujadas, les dicen mapa de contornos o mapa de curvas de nivel. Ahora, cada una, de forma independiente, les dice curvas de nivel. Vamos a ver qué otro detalle. Ahora, esta superficie, esta es la superficie, por ejemplo. A esto se refería con el, por ejemplo, aquí, si coloco un punto en la superficie,
Este punto tiene la forma X, Y, F de X, Y. Este. Entonces, todos estos puntos sobre el manto le decimos superficie. Nada más. No sé si tienen alguna pregunta hasta acá. Esto es teoría, nada más. Es para que conozcamos de qué vamos a estar hablando. Lee, ¿Sí? Cuéntame. pero la superficie solo es como en los bordes o también es adentro. No, solo es el manto. El manto y los puntos de adentro del malla, los puntos que quedan acotados entre el plano XY y el manto, ese es un sólido ya. Pero la superficie como tal solo es el contorno, como el fantasmita, la parte, de, o sea, la manta, pues. Como un tapón, Sí, sí, entiendo, Eso. entiendo. Bueno, un tapón no, ¿verdad? Pero sí, eso es ya el sólido como tal, ya es otra historia. como un tapón de Pepe, decía yo. Ah, bueno, ahí sí pegó. Vicky, si por alguna razón quisiéramos calcular esa superficie, Ya eso ya no es de la clase. es Calcular que superficies ya no entra, bueno, prácticamente en ninguna clase, porque ninguna se calcula en superficies. ujú, Sí, no hay. ni hablar de volúmenes. mm, Más bien para volúmenes ocuparíamos, o sea, previamente conocer la superficie. Ustedes pueden como ajustarla, ¿verdad? Pero eso es análisis numérico. Ajustar Ujú. superficies pero eso ya lo hacen como le digo. O sea, usted está viendo lo que quiere. Vaya, por ejemplo, el tapón del Pepe. Y usted dice, yo quiero una función que cumpla esto. Entonces usted lo pasa por una especie de escáner o algo que le dibuja la figura tal cual es con el espesor y todo. Entonces usted empieza a buscar puntos para ajustarlos y eso le permite armar, pero más que todo solo son puntos los que usted va a encontrar. Porque encontrar como tal una superficie, así nunca lo he hecho ni nunca lo he visto que lo hagan. Es que digamos en este caso que lo que va a ir quedando abajo son circunferencias, ¿verdad? No Con esta siempre, función, con esta sí, con con esta esta sí. función. Sí. Bueno, Entonces, elipses, de- si se con fija, esta función, es que ni la veo la función. hay Ah, 100 menos X. cierto. Con esa función, en efecto, quedan círculos. Bueno, Yo estaba viendo la figura de abajo, que parecen más elipses que círculos. entonces, digamos, uno se las puede arreglar y tratar de encontrar una función en el plano Y, Z, por ejemplo, y luego hacer revolución. ¿Lic? ¿Cómo? Digamos, si yo me las arreglo para encontrar una función que me modele cómo se ve la curva en el plano ZY o YZ. Después hago rotar la, la región respecto al eje Z. Pero eso en este caso, que hablamos de que no es algo muy complicado, pero digamos, así como dijo de los mapas topográficos, que por alguna razón uno quisiera saber el valor de la superficie de eso, solo con aproximaciones.
Mm, me perdió. Manuel, ¿qué le pasa? O es que yo soy el que anda hoy medio despistado. Yo lo escuché bostezando hace poquito. No No, sé, pero Lick, era antes. como que tengamos una función, no, disculpe, como que tengamos una función que exprese esta curva en un plano y después la Sí, rotemos para encontrar la superficie. sí, Ah, como, sí, no, sí, correcto. Es que eso sí es posible, pero no siempre. sí, por eso digo, digamos en los mapas topográficos que salen unos Aquí todo raros. hay un mapa topográfico, por ejemplo. Ese, mire. Exactamente, ya con eso no se pueden hacer esos truquitos. No, pero lo que sí se puede hacer es levantar las curvas. Ujú. O sea, como que, vamos a ver. Bueno, aquí me está mostrando lo del plano, ¿verdad? Es como que, no sé si ustedes alguna vez vieron un adorno, que el adorno es plano, ¿verdad? Pero tiene un hilo. Cuando ustedes toman el hilo y sueltan el adorno y lo dejan caer, está la misma figura repetida en distintos tamaños. ¿Me explico? Yo no entendí de qué, No, vamos a ver, ese creo que sí lo podría dibujar. es que de qué Imagínese lo, adorno habla. imagínese lo siguiente. Imagínese que nosotros tenemos, por ejemplo, cuadrados, así. Tenemos un cuadrado grande, ¿verdad? Luego dentro de esto lo voy a borrar. Luego dentro de uno más pequeño. Luego dentro de otro más pequeño. Como algo plegable. Ah, más que plegable, ya le explico. Y así, mire. Y usted tiene un hilo aquí, por ejemplo. Este es el hilo. Entonces usted levanta este hilo. Usted lo levanta. ¿Qué va a ver? Se vería más o menos algo así. Luego, a una cierta altura, que la altura me la da la curva, o sea, me lo da el corte, usted vería el otro. Y luego usted a otra altura vería el otro corte. Y así sucesivamente, usted va viendo los distintos cortes, va viendo los distintos cuadrados, y luego usted más o menos lo que obtuvo fue la forma de un sólido, que esa es la superficie. Entonces, más o menos, esa sería eh, una idea de lo que hacen para construir las montañas, por ejemplo, que le van dando la forma de las curvas, van colocando las alturas y ahí empiezan a hacer trazos, empiezan a suavizar las curvas y van sacando la forma de las montañas. Pero no sé si era eso o tiene relación con algo de lo que usted me preguntaba. Creo que no. Manuel. Bueno, sí, lo que pensé era que solo con aproximaciones iban a irse, porque para tener Ujú. una función explícita para todos los puntos está feo. No, es que ahí ya no hay funciones, Manuel. Es que, mire, ve, em, nosotros cuando hablamos de funciones, o sea, por ejemplo, de todas las cosas que se pueden hacer en ingeniería, que hay funciones, mejor así, de todas las cosas que se pueden hacer en ingeniería, suponga que yo las puedo representar en esta cosa que parece rectángulo, parece, pero no es rectángulo. Entonces, ¿cuáles de estas tienen la posibilidad de ser expresadas como funciones? Esto o menos. Estamos. Ujú, ¿Me explico? Entonces, ujú. el resto solo son tablas. Tablas de dos entradas, aproximaciones, interpolaciones dobles y así.
¿Me explico? Sí, tipo con las señales y ese tipo de cosas. Con las señales, pero señales de que No sé, todas las eh, tipos de onda que se ponen a medir, señales de radio, no sé. no, ahí sí no. Cosas que hay mucha interferencia y no genera algo así fácil de representar como una función. Mejor sigamos. Dele. Una pregunta. Entonces, ¿no se podría calcular el volumen del sólido? Por ejemplo, que se forma de la gráfica de esa función que está en pantalla. ¿Cómo dice? ¿Cómo dice? Que si no se podría calcular el volumen del sólido que se forma por la gráfica de esa función, la que está ahorita en El, pantalla. el sólido. Sí, porque pareciera que es un sólido. Sí, sí, sí. O sea, es que mire, si usted alcanza a ver, esta ecuación, mm, lo que me está dando a mí en esencia no son puntos dentro de la estructura que usted ve aquí, sino que son puntos en la superficie. ¿Me entiende? O sea, son puntos Sí, entiendo. aquí, en el borde, no internos, sino que son puntos sobre el borde, o sea, en el manto. Como dijo su compañero, en el tapón. Imagínense que eso es un tapón, tal cual lo dijo él. Entonces, dentro del tapón hay un hueco. Entonces, la superficie lo que me va a dar son los puntos que están sobre el tapón. Entiendo. Sé que vamos a seguir revisando la teoría. Bueno, eso más o menos para guiarlos, qué significa la curva de nivel, ¿verdad? Y aquí tenemos la idea del plano que les mencionaba y la proyección de esa en el plano XY. Esta es la curva de nivel y el conjunto de ellas, el mapa de contornos. En tres variables la historia cambia. En tres variables ya no se llaman curvas de nivel, se llaman superficies de nivel. Entonces, el conjunto de puntos X, Y, Z en el espacio donde una función de tres variables independientes tiene un valor constante f de X, Y, Z igual a C, es una superficie de nivel de F. Entonces, aquí la mejor idea para que la puedan palpar es, ¿ustedes conocen las pachicletas? No. Simón, Simón. Afirmativo, Lee. Ajá. Tiene- Son unos bombones que dentro, tienen una capa roja. Luego ustedes Ah, dentro otra capa de otro color y así sucesivamente, ¿verdad? ¿Sí? Entonces, esa cosa es la mejor idea de un conjunto de superficies de nivel. Esa es una de tantas, que aquí lo pueden visualizar. como Miren, las muñecas rusas. las muñecas rusas son las que dentro de ellas hay Tienen otra, dentro de ellas hay otras otra. Ah, muñecas. correcto, correcto. Similar, similar, solo que con superficies. Entonces, eso es más o menos la idea de las superficies de nivel, pero no necesariamente todas preservan la forma. Porque puede ser, por ejemplo, que
dentro de eh, tal vez con figuras así conocidas, no, ¿verdad? Pero con las cuádricas sucede. No recuerdo, hay una función, y eso yo sí no lo tengo a mano. Yo una vez vi una función que dentro de ella, para distintos valores, se formaban paraboloides de una hoja, perdón, hiperboloide de una hoja, hiperboloide de dos hojas y cono elíptico. Más o menos así era la historia. Entonces, a eso lo conocemos nosotros como, eh, sería el mapa de superficie de nivel. Y de nuevo, aquí hay un punto interior, punto frontera. La diferencia es que ahora, allá en el plano trabajábamos con discos abiertos, aquí trabajamos con bolas abiertas o con esferas, ¿verdad? Como lo quieran ver. Si ustedes toman un punto y el punto, sin importar el radio que le den, siempre contiene solo puntos dentro del sólido, se le dice punto interior. Pero si pasa que ustedes toman el punto, hacen radios y luego los radios, sin importar el radio que ustedes tomen, siempre van a tener puntos dentro y puntos fuera, a eso es un punto frontera, nada más. Entonces, un conjunto de puntos en el espacio que está formado por solo puntos interiores, le dicen el interior. El que está formado solo por la frontera, le dicen frontera como tal, ¿verdad? Y luego también está la región abierta y la región cerrada, que dice región abierta, solo tiene puntos interiores, y región cerrada contiene todo y su frontera. Eso nada más, para que tengamos una noción. Gráficas por computadoras, y esto me interesa que lo notemos. Nosotros obviamente no podemos hacer esto así a mano, es mentira que podemos dibujar esta superficie menos tener esto. Por esa razón se auxilian de software que permiten gráficos en 3 dimensiones para poder ver superficies y cosas así, pero lo de nosotros es más que todo enfocarnos en la parte del cálculo como tal, no la parte visual, pero sí es una noción válida, ¿verdad? Entonces, ¿qué más? No sé si tienen alguna pregunta hasta acá. Lick, ¿Sí? Lick. Sí, sí, Y sí. cuando ya hablamos del conjunto de puntos, ya en funciones de tres variables, del conjunto de puntos, digamos, x, y, z, f de x, y, z, ya estamos en 4 dimensiones. Es que hablar de esas dimensiones, ya la historia se sale, es, ¿cómo le digo? Sí, es O válido sea, lo de las dimensiones en función de las bases, sí estamos bien, pensando en el álgebra lineal, ujú. pero pensándolo como me imagino que usted se refiere a la famosa cuarta dimensión, que algunas personas hablan de ella, ¿o no? Yo O, decía como crear una analogía que si ahí ese conjunto está en 4 dimensiones, ajá. entonces eso Hay genera, una perpendicular a 3 líneas, por ejemplo. Eso. no, Ok. bueno, es que no se podría visualizar realmente. En realidad no. Ujú. Yo decía como crear una analogía que si vamos de la, ¿cómo se llama? La de 2 variables genera el tapón. Entonces la de 3 variables genera el sólido. La de 3 variables. No.
La de Al tres so- variables generaría más bien en todo caso. Me refiero al dominio. Ajá, correcto. Bueno, pero es Entonces, que el dominio de esa función es un plano, es un círculo. ¿cómo? El dominio de la función que la que describe el tapón del Pepe, en todo caso sería un círculo. Sí, 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 yo me refiero ya a la segunda, Ajá, ya pero con ya 3. visto el sólido con tres, es, Soy el único que le escucha como entrecortado. a mí me escuchan entrecortado. Yo creo Yo que escucho bien. será por la señal de Sí acá. se oye bien, Lee. ¿Se oye bien? Ah, bueno. No, entonces les decía que ya como tal, el sólido, ese pasaría a ser un dominio, pero cada punto dentro del sólido asociaría un número real que al momento de graficar esas cuatro componentes ya no tenemos nosotros Ujú, imaginación para verlas. ujú. A eso se refería, ¿va? Sí, Sí. Esa pregunta es común, pero uno lo interpreta más o menos así. Uno dice, vaya, en una dimensión es la línea, en dos ujú, dimensiones es el plano, en tres ujú. dimensiones son tres rectas El espacio. perpendiculares, sí, que es el espacio. Pero una cuarta dimensión, ahí se sale la imaginación. Aunque hay un señor, creo que es Perelman, creo que así se llama el apellido de él. Gregory Perelman. No sé, no me sé el nombre, pero hace mucho tiempo había visto algo que él dijo de la cuarta dimensión. Él habló algo de la cuarta dimensión. El que Un amigo, resolvió un problema del milenio, ¿no? ajá, correcto. La A un amigo mío conjetura de de Poincaré. Poincaré, ajá. Un amigo una vez dijo que él había visto la cuarta dimensión. Entonces nosotros le preguntamos que bajo qué sustancias. Sí, porque él estaba molestándonos. Sí, que yo he visto la cuarta dimensión. Y ya después alguien viene y todo serio le dice, hey, pero díganos, no las circunstancias, ¿va? Sino que, ¿y bajo qué sustancias vio usted la cuarta dimensión? Y todo el mundo empieza a morir de la risa. Pero bueno, es otra historia. Pero, Ajá, cuéntame. cómo se graficaría una función de 4, 3, 5 variables? Y Se no la podría. podemos graficar nosotros, si se fijó. Aquí les dibujé yo más o menos la idea de lo que vamos a hacer. Nosotros trabajamos con estos dos tipos de funciones. Con estas de R2 y estas que no la podemos graficar en todo caso, ¿verdad? Nosotros en todo caso podemos tener noción gráfica de acá, de esta primera parte, pero de esta segunda parte no tenemos nada gráfico que podemos hacer. Solo su dominio. Ah, ¿Cree el dominio que es cree un que sólido. cree que algún día alguien pueda hacer eso? Como dice, Tendríamos que evolucionar literalmente. así como la película Lucy, Ajá. podría ser. Porque recuerden que lo que sucede aquí es que aquí nosotros asociamos un punto, pero este punto está en el plano cartesiano, en R2, y este tiene una altura. Entonces, esta es la terna X, Y y F de X, Y, que es lo que le damos mediante F. Pero ya aquí nosotros no podemos dibujar. Ya aquí no, porque este sería un punto aquí, este sería el dominio acá. Y este asociaría un número real. Entonces de aquí nosotros tendríamos que tener una recta diferente que sea perpendicular a estas tres, pero ya la historia ahí ya se nos sale. Pero para no estar perdiendo el tiempo en esas cosas, mejor hagamos problemas. No sé qué les parece. Concuerdo. Mire, por ejemplo, aquí hay dos cosas que nosotros necesitamos conocer. Uno es el gráfico de los dominios, ¿verdad? Entonces, como les digo, aprovechándonos de las circunstancias y de la facilidad que nosotros tenemos en este momento de poder emplear software o alguna aplicación o algo, voy a graficar un par de funciones, ¿verdad? Para que más o menos nos guiemos. De este conjunto de 5 al 12, no sé cuál les llama la atención. Alguna que les llame la atención de ahí. El 8. El 8. Vamos a revisar el 8 entonces.
Entonces, esta función, ¿qué restricción tiene? ¿Qué restricción tiene la función para pensar en un dominio? El denominador tiene que ser distinto de cero. Ajá. Y de ahí no hay ninguna restricción, ¿verdad? No, porque seno va de R a R. Bueno, de R a menos 1, 1. Ajá. Entonces, en nuestro caso, lo único que nosotros tendríamos para graficar esto es todo R2, excepto los puntos que están, Cierto círculo. ajá, correcto, de radio 5. Ajá. Entonces, ¿cómo veríamos nosotros la historia? Voy a ver si puedo hacer eso en Desmos. Sí están viendo toda mi pantalla, ¿verdad? Sí. Sí. Como les digo, aprovechándonos de las circunstancias, lo único que estaría punteado sería, por ejemplo, x cuadrado. Y cuadrado igual a 25. Pero, ¿cómo hago para que esta cosa me dibuje todo R2? Creo que con x cuadrado más y cuadrado, tal vez me lo dibujo. X cuadrado, y cuadrado, a ver, igual que 0. Sí, ahí está. Entonces, mi representación de dominio sería así, digamos. Esto sería mi dominio. Todo R2, excepto los puntos del círculo. Voy a llevarme una parte del gráfico. Entonces, más o menos ese sería el dominio. Es todo R2, excepto los puntos que aparecen ahí, el borde de ese círculo. Ese sería el dominio para esa función, que tal vez uno no lo ve así como que, uy, qué pucha. Pero dibujar a mano eso, pues, tiende. No es que es difícil, ¿verdad? Pero no se ve tan bonito como el gráfico. Vamos a revisar otra función. Solo dominio, ¿verdad? Es lo que podemos hacer nosotros ahorita. ¿Alguna otra que le llame la atención de acá? El coseno inverso. El coseno inverso. Ajá. La 9. 9. Ujú. La añadí donde no era. Ahí la voy a agregar después yo. Por ejemplo, ¿qué restricción tenemos nosotros para esta función en el argumento? Tiene que estar entre menos 1 y 1. Clic. Tiene que estar entre menos 1 y 1. ¿Incluido o no incluido? Incluido. Ambos extremos. Correcto. Entonces tendríamos dos desigualdades. Ya le muestro. Desmos creo que soporta esa parte. Vamos a ver. Bueno, debí borrar todo. Y todo. Entonces, menos 1, menor o igual que y menos
X cuadrado menor o igual que 1. No, no acepta. Entonces aquí, esto. Y la otra, que es y menos x cuadrado menor o igual que 1. Solo era dado copiar y pegar. No sé por qué no me acepta esa cosa hacer eso, fíjate. Entonces, es la región que está entre las dos. Ah, ya sé cómo me lo va a aceptar. Ya olvidé algo. X al cuadrado. Y aquí, creo que ahí sí la va a aceptar. Menor o igual. No, tampoco. No me acuerdo cómo lo había hecho yo una vez. Es porque solo me daba lo de adentro. Ya sé. Ya sé. Valor absoluto de y menos x cuadrado menor o igual que 1. Ahí está. Ese es el dominio. Hackeo Desmos. No, me acordé que ya lo había hecho. Me acordé. Ese sería el dominio de esa función. Es como una especie de uña. Dos parábolas. Ya el- ya el- No le ya busque el- forma, Manuel. Me va a salir con algo. Ya me salió con un Pepe. Parece un pañal usado. Algo así como estirado, no sé. Pero ya el Una hamaca. sólido. Una manta, una hamaca, por ejemplo, con el bebé ahí metido. Pero Como ese, boomerang se ve más bien. correcto, como una onda, no sé, algo así. Entonces ahí más o menos tienen el dominio. Hay unos, algunos que son, así, que llevan sus formas raras, ¿verdad? Si quieren, porque ahorita me va a tocar salir, ¿verdad? Lick. Entonces, sí, cuéntame. ¿Y en presencial qué onda con esto? Pucha, el presencial, ya viera cómo me la rifo yo en la pizarra dibujando estas cosas. Nada, Lick. Por eso les dije yo, vamos a abusar de que estamos a distancia para que podamos ver. O sea, a mí me encantaría poder tener, porque recuerde, yo puedo tener un data mío, ¿verdad? Pero tal vez un data mío puede costar, ¿qué? 2,000 pesos. Porque uno de verdad le anda costando como 20,000. Porque debería de tener yo siempre un aula asignada de tal manera que el aula sea oscura, ¿verdad? De lo contrario, ya adiós data, ¿verdad? Pero con data de verdad no importa. Entonces así sería mucho más fácil poder mostrarles esta parte por lo menos. De ahí para allá hay muchas cosas que uno se las puede ir jugando, pero así como tocaba, vaya, a mí al inicio del año que estaba dando cálculo 2, ya había pasado esta parte. Entonces fue difícil porque adaptarme, pues, como que, o sea, yo tal vez estaba con las ideas y tal vez yo decía, pucha, si lo hago en una computadora y estaba dando clases con una cámara y no usaba Desmos. ¿Me explico? Porque estaba yo enfocado como con el chip puesto en presencial. Pero ahora es mucho más fácil y ustedes pueden ver mejor las cosas, pues, porque mis dibujos son feos. Entonces, esa es más o menos la idea de los dominios. Mañana quiero que mañana voy a buscar unas funciones. Recuerden que mañana vamos a estar un poquito más, ¿verdad? Tal vez. De algunas funciones para que podamos tomarle como el sabor a esta historia de ver los gráficos, ¿verdad? Ojo, gráficos de dominios. Las superficies como tal ya es otra historia, ¿verdad? Las superficies ya ustedes tendrían que buscar un software. Creo que está, ¿cómo se llama este? Está el mismo Desmos 3D que ayuda, pero hay otro, creo que es Derive. No, Derive no. Es GeoGebra 3D. Entonces ese Simón, Lick. también les
El clásico. Ajá, les puede servir para que lo puedan ver los sólidos, ¿verdad? Que no es que se ven tan, ¿verdad? O sea, por lo menos para que ustedes vean cómo es que funciona. Pero mire, todo el manto proyectado en XY está contenido en esa sombra. Que eso es lo que quiero que ustedes vayan entendiendo. Por eso aquí no me voy a detener mucho, sino que me voy a pasar ya a la parte de límites, derivadas parciales, que es donde tengo que enfocarme y de ahí irlos orientando y esas cosas y enseñarles un par de cosas nuevas de cálculo 2. Cheque. Lick, una pregunta. Cuénteme. ¿Qué tanto influiría si esta parte no me queda tan clara? Esto, no importa mucho. Porque, o sea, solo lo vemos así. Les digo, esta es una función, los mismos conceptos de 110, de la variable dependiente, que la variable dependiente en el caso de R3, por ejemplo, al graficarla, es la que es paralela al eje Z, ¿verdad? O sea, cuando usted quiere saber, por ejemplo, si una superficie o función, usted traza una línea vertical que es paralela a la variable dependiente. Entonces, si toca 2 veces ya no es función. El dominio, comprender qué es el dominio, ¿verdad? Que es el conjunto de pares ordenados, ya no en la línea. Que en la línea usted me daba un intervalo o me daba un conjunto para el cual la función estaba definida. Aquí ya no es una línea, sino que es una región para el cual esa función sigue estando definida. Entonces, eso solo es ir extendiendo nada más algunos conceptos, porque lo que sí me interesa a mí es caer en la parte del cálculo, derivadas, enseñarles la regla de la cadena, mostrarles un par de deducciones, de un uso de la notación, detalles que les van a servir en sus clases y detalles que me van a servir a mí en ecuaciones diferenciales, que necesito que ustedes conozcan. Lick, el siguiente periodo de cálculo 3. Ahí vamos a ver. Bueno, pues. Dele. No, hoy sí los dejo y seguimos mañana. Mañana seguimos dibujando. Les voy a mostrar un par de dibujos más y me voy a meter ya a la parte de límites, explicarles cómo se calculan los límites, bueno, no cómo se calculan, ¿verdad? Sino que qué onda con los límites de funciones de R2 en R y ya luego seguimos. Excelente, Lick. Cheque. Cheque. Nos vemos mañana entonces, jóvenes. Cuídense. Cheque, cuídese. Dale. Lick, ahí, cheque. ahí le preguntan algo en el Híjole. chat. Hasta ahorita me fijo. Lick, y el dominio analíticamente, ¿cómo se calcula? Analíticamente, y pues con la restricción, lo que escribí con esto, en este caso, ¿verdad? Que estaba entre -1 menor o igual que y, menos x cuadrado, menor o igual que 1. Entonces, nosotros solo escribimos esto en notación de conjunto y ya, nada más. Y ahí Manuel salió con lo del, y hasta qué tema viene el examen. ¿Qué examen, señorita? ¿El último? ¿El segundo o el tercero? ¿Dinora? O ya se fue Dinora. El segundo, solo lo de series. Todo lo de series. Y en el tercero es que vamos a ver funciones en varias variables y a integración múltiple. Que así habíamos quedado. Lick, ¿Sí? se me olvidaba preguntarle. Cuéntame. El examen a partir de las 4, ¿hasta qué hora va a estar habilitado? Yo les doy esos detalles cuando ya estemos cerca. Bueno. Lick, ¿y la prueba 2? Esa la tenemos para la otra semana. Pucha, según yo era este sábado. No, es la otra semana. Ya ando todavía. Cheque, Lick. Dele. Cuídense, nos vemos Cheque, mañana. Lick. Cheque. Cuídense.